con mi abuela, que ella era muy devota, que venía siempre todos los días, y pues a todos los nietos nos traía a la iglesia para rezar al Cristo. Ahora, hermana mayor, llevo ya para 8 años ahorita. Pues la cofradía está de 1996. Sí. La primera vez que salió el Cristo fue en el 97. Pues hay que preparar todo, hay que preparar entronarlo, ponerle el paño de pureza, cambiar el paño de pureza, entronarlo y después ya salir en procesión. Hay que preparar todo lo necesario para salir una procesión. Cuando llega la Semana Santa, como cualquier momento importante de nuestra parroquia, para mí es primero una gran responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Estar a la altura de la gente. Yo siempre le digo a los mayordomos, a las camareras, a la sacristana, que es cuando más amable, a pesar que el trabajo nos lleva a veces a ser unos impertinentes, pero cuando más nos tenemos que dominar para ser lo más amable posible, ¿no? Que no nos lleve pues la carrera y el estrés a la displicencia, y así me lo propongo. La Semana Santa consta del Triduo Pascual, que es jueves, viernes y vigilia pascual, pero entramos de una manera muy jubilosa y además aquí en Icó con un cariño enorme, como es el Domingo de Ramos, donde muchos padres todavía es la procesión más numerosa, me atrevo a decir, de toda la ciudad de Icó, donde vienen con sus hijos, con sus palmitos, un disfrute acompañando al Señor que entra triunfalmente en Jerusalén. El lunes santo miramos a la Virgen aquí en Icó, en esas advocaciones que le decía de Dolorosa, pues la Virgen de las Angustias, y la miramos una talla barroca mexicana, de conmovedora, realmente que mirarla es pequeñita, pero mirarla conmueve, sus lágrimas, su rostro, sus manos que están entrelazadas, pues nos conmueve porque son muchos momentos en la vida humana que pasamos de aflicción y de angustia. Y ahora si miramos a nuestro alrededor, nos miramos a nosotros, estamos pasando precisamente por un momento de eso. La devoción de la Virgen de las Angustias es estar tan cerca de ella, desde chiquitita o desde que nací, que pues siempre mira esto como un rincón de devoción a la Virgen. Mis padres eran muy devotos también de la Virgen y venía con ellos. Sobre todo, primero veníamos por la tarde a ver las libreas, como digo yo, y después ya veníamos a la procesión. Yo me acuerdo que mi padre hasta fue cargador de la Virgen, que en esa época pues no se pagaba ni había nada, y ahí pues ha seguido la trayectoria de la Virgen. Es difícil destacar determinados momentos que uno pueda decir los 2, los 3, los 4 momentos principales de la Semana Santa, ¿no? Lógicamente todos tenemos una serie de predilecciones y, por ejemplo, el lunes santo, pues es importante que a las 7 de la tarde, desde la Ermita de las Angustias, pues sale en esa procesión ese dolor de la Virgen de las Angustias. Estamos hablando de taller anónimo, barroco mexicano, y en ese caminar se conjuga esa expresión de dolor, gracias a la Cofradía de las Angustias, y la parte de atrás pues vemos el océano, y estamos hablando de que la Virgen de las Angustias pues vino de México, es peregrina de México, y tuvo una serie de vicisitudes, de leyendas para llegar a Icó de los Vinos, ¿no? Muchos momentos, porque casi siempre soy yo la primera que llega y vengo primero, como te decía antes, a agradecerle y a pedirle. Y me siento en el lado derecho porque ustedes a lo mejor no la aprecian, pero la Virgen del lado derecho
sonríe. De este lado se le ve más triste, pero si la contemplas mucho del lado derecho, ves que la Virgen te sonríe. El miércoles santo nos vamos a una capilla, la más grande capilla particular de aquel entonces, ahora es patrimonio de la parroquia y del pueblo, que se llama la Capilla de los Dolores. Bueno, pues ahí los Hurtados de Mendoza le tenían muchísima devoción a la Virgen, la encargamos a Sevilla. Esta imagen llega y con gran regocijo de esta familia, y también el Señor atado a la columna. Y además se encuadra en un marco precioso en esa capilla, como les digo, que contempla en su techo pues el libro de las Lamentaciones escrito en latín, que es todo un libro a el dolor, un cántico al dolor, ¿no?, atribuido después a la Virgen María. Eso es el miércoles santo. Pues nos encontramos en la Capilla de los Dolores, la titular de esta capilla, la Virgen de los Dolores, que también es titular de la cofradía, junto con el Cristo de la Columna. En la Capilla de los Dolores, que en la actualidad, en el 2021, pues tenemos la efeméride de 250 años de la hechura de las dos imágenes principales, tanto el Columna, popularmente llamado como el Columna, como la Virgen de los Dolores, que está fechado en 1771, aunque llegaron aquí al municipio en 1772. Entonces, los miércoles santos, digamos que la cita es obligada en la Capilla de los Dolores. Hablar del Columna, popularmente llamado, y de Nuestra Señora de los Dolores, significa 1771, 250 años en la actualidad, y viene de la escuela sevillana, con lo cual se mezcla, como comentábamos antes, se mezcla lo americano, se mezcla lo sevillano, se mezcla lo cordobés, con el resucitado últimamente, y eso hace toda una expresión, incluso ahí no nos olvidemos de la Virgen de las Angustias, ¿no? Hace una expresión fabulosa en este abanico, en estas líneas diferentes, de diferentes escuelas de estilo, y por eso la Semana Santa de Ico de los Vinos pues es una de las principales. Y este año pues la tenemos restaurada junto con las andas, que ha sido pues uno de los proyectos que nos hemos propuesto dentro de la cofradía, y gracias a Dios pues hoy la podemos contemplar pues prácticamente como llevo aquí, ¿no? Como el traslado del Cristo, hacia bajarlo por las escaleras y tal, que ha sido ininterrumpidamente desde que llegó aquí y procesionó por primera vez en 1772, pues no, el legado que nos han dejado nuestros antepasados, que gente que ya no está entre nosotros, pues lo ha hecho y nos lo ha transmitido a nosotros, ¿no? Nos ha transmitido esa devoción, esa fe, y es un poco pues un cúmulo de sensaciones que se llevan por dentro. Bueno, pues aquí tenemos al Cristo de la Columna. Está justo en el descansillo de la escalera real que conduce hacia el camarín de la Virgen. Por aquí desciende el miércoles santo, y bueno, la escalera pues está prácticamente intacta desde el año de la fundación de la capilla, en 1771. Es una escalera pues compleja a la hora de bajar el Cristo. Hay que tener mucha coordinación, pero es uno de los momentos pues más especiales, si cabe, del inicio de la procesión del miércoles santo. Es un Cristo pues que llama mucho, impacta mucho a primera vista, ¿no? Sobre todo su espalda, un Cristo muy sangrante, y la verdad que pues un Cristo que también muy de devoción aquí en Ico. Sale el paso de la Santa Cena, y el paso de la Santa Cena sale con la venerable Hermandad del Santísimo, que nace precisamente cuando nace la parroquia. En 1515 no podía haber una parroquia sin una Hermandad del Santísimo que custodiara el sagrario, la presencia real de Cristo.
digamos, la Hermandad del Santísimo Sacramento, como así se denomina, pues está desde los orígenes de la parroquia San Marcos, año 1515 aproximadamente. Digo aproximadamente, puesto que no hay datos fehacientes que digan hasta 1540, donde ya hay registros que dicen que está la hermandad. Se siente mucha responsabilidad y muchos nervios porque queremos que todo salga bien, no solo bien, sino a la perfección. Los detallitos, cuidar los detallitos y tener las cosas a punto para que se resalte lo que es el sentido de la Semana Santa. La gente cuando viene a la iglesia y la ve los pasos ya expuestos, bien enramaditos, con sus detalles, pues no se dan cuenta del trabajo que ha tenido detrás. Y ahí estamos todos nosotros, no solo de una cofradía, sino de una hermandad, de esto, de lo otro, que nos ayudamos los unos con los otros. 2 meses antes de la Semana Santa ya hacemos reuniones y hacemos una programación. Nosotros tenemos un programa hecho de trabajo que lo único que cambia son las fechas de un año a otro. Y quieras o no, al principio fue, para organizar la primera vez sí fue un poquito complicado, pero ya le vas aumentando tú cosas que creas que enaltezcan más la Semana Santa, pero tenemos un plan de trabajo hecho. La Semana Santa era algo más que una expresión de vida religiosa, era una expresión del pueblo. O sea, yo recuerdo de pequeño estrenar zapatos en Semana Santa, estrenar una ropa en Semana Santa. La Semana Santa era como un tiempo especial en todos los sentidos, ¿no? O sea, es mis primeros recuerdos infantiles, ¿no? De bajar a la Semana Santa, de ir de mano de mi tía abuela a ver una procesión. Nosotros éramos de arriba del Paredón, de la parroquia de la Candelaria, del Lomo Blanco, y era el casco, ¿no? Bajábamos a la celebración de la Semana Santa como quien va a algo extraordinario, ¿no? Y así lo recuerdo. Recuerdo eso, siendo un pitujo chiquito de monaguillo que apenas sabía hacer nada, ¿no? Autorizado por don Carlos, y yo creo que la sotana fue creciendo mientras yo crecía también, y esos son mis primeros recuerdos muy interesantes, muy importantes, porque te dejan huella, como dicen que el mortero huele al primer mojo, pues yo creo que huelo espiritualmente a Icó de los Vinos, y especialmente a la Semana Santa de Icó de los Vinos. Las primeras Semanas Santas nosotros las vivimos en torno a un jesuita, Javier Repullés, que traían las religiosas para darle un retiro a ellas y que a su vez ellas aprovechaban para que nos diera ejercicios a nosotros los jóvenes. Entonces esto coincidía siempre explícitamente con la Semana Santa. Entonces, claro, en torno a la figura de este jesuita y en torno a la parroquia de San Marcos, pues se fue generando toda una atmósfera increíble de movimiento juvenil, de actividades y muy apuntalado en torno a la Semana Santa, porque era cuando venía y cuando hacíamos el retiro, y aquello era como un chute de adrenalina para nosotros a nivel espiritual, y entonces pues bueno, Icó tenía una solera de Semana Santa que hacía que después nosotros pues nos integráramos y participáramos en todo lo que suponía la Semana Santa de Icó, claro. Bueno, recordar mi primera Semana Santa es difícil, sino que prácticamente que te abrías a la vida, ¿no? Pues respirando el olor a incienso, ¿no? De la parroquia, porque mi casa, como tú dices, pues está muy próxima a la parroquia de San Marcos, y siempre es el ambiente, el bullicio de preparar los tronos, de vivir las celebraciones, y ahí en ese ambiente de fervor de Semana Santa, pues es también donde surgió pues mi deseo de acercarme más a la vida cristiana, y después pues también responder a la vocación sacerdotal, ¿no? Y vamos, las evocaciones son de un recuerdo imborrable, ¿no? Para siempre, ¿no? Y la Semana Santa en Icó pues se vive con mucha intensidad, ¿no? Con a lo mejor
digamos que momentos señeros, momentos muy entrañables que marcan lo que es el hito de la vida de la parroquia de San Marcos y de todo Ico de los Vinos. Sí. Porque una vez que ya eres ordenado sacerdote, irremediablemente ya tú tienes las responsabilidades pastorales de tu parroquia, pero en el proceso del seminario mayor, que bueno, que es como si dijéramos ya bastante cercano al ejercicio del ministerio como cura, pues sí que hay un cierto entrenamiento. Entonces yo sí recuerdo la vivencia de la Semana Santa, las solemnidades de ICO, procesiones, recuerdo muchísimo, porque creo que era un momento que para nosotros era muy especial, era la hora santa en San Agustín, donde pivotaba mucho en torno a los jóvenes, y para nosotros aquel momento después lo alargábamos hasta la hora del encuentro, a las 4 de la mañana, cuando llevábamos en el encuentro y participábamos. En la Semana Santa siempre invitaba el párroco a algún sacerdote de fuera, y bueno, pues incluso mi experiencia vocacional, mi crecimiento vocacional con deseo de ser sacerdote, tuvo que ver con algún que otro encuentro y conversación con alguno de aquellos sacerdotes, ¿no? Que los recuerdo como personas así, venían con tiempo libre a echar una mano a don Carlos y no les importaba perder el tiempo con nosotros, ¿no? Eso lo recuerdo con cariño, ¿no? Cuando era seminarista y cuando fui monaguillo, pues no habían hermandades y cofradías. Bueno, la Hermandad del Santísimo, sí, que siempre ha permanecido, ¿no? Pero después del resto, pues yo siendo seminarista me acuerdo que en una Semana Santa de regreso de la procesión del Vía Crucis, desde el Calvario hasta la plaza, pues todos los que iban de cargadores, que yo también pues me gustaba también cargar el nazareno cuando regresaba hacia la parroquia, pues entonces entusiasmados, pues incluso ellos, pues yo creo que fueron a mi casa, cuando mi padre tenía pues allí el bodegón restaurante, pues allí se formó la cofradía del Nazareno, ¿no? Y comenzó a andar como cofradía del Nazareno de Ico, ¿no? Cada momento de la vida yo creo que también uno intenta vivirlo en el aquí y en el ahora de la mejor manera que sabe, ¿no? Pero no cabe duda que uno es hijo de su historia. Sería absurdo, uno no se inventa a sí mismo en cada momento, sino uno trae consigo un bagaje que le hace ser la persona que uno es, ¿no? Entonces, por supuestísimo, y hay momentos, yo por ejemplo, la lectura de la Pasión de Cristo en el Domingo de Ramos es una cosa que a mí me toca mucho significativamente por mi propio proceso personal. Entonces, irremediablemente, yo cuando leo esa lectura que es compartida con otras personas, normalmente se lee, pues conecto, hago como un feedback hacia otros momentos de mi vida, ¿no? Y digo, bueno, pues cómo el Señor me ha traído hasta aquí y cómo todo lo vivido ha contribuido para que yo pues sea la persona que soy, y evidentemente pues conecto con esos momentos de la Semana Santa. Además, fíjate, otra cosa que es muy interesante o para mí o muy curiosa es que cuando yo hablo con muchos amigos de la época, muchos, independientemente del camino que hayan seguido después, conectamos en que aquella experiencia de todo lo vivido en aquellos años muy vinculada a esto de la Semana Santa y demás, nos marcó la vida. Mis recuerdos de Semana Santa popular y tradicional son los de Ico. Son los de Ico, o sea, son los de Ico. De hecho, en este tiempo que colaboro también en el Cabildo Catedral y que como deán intentas organizar, a veces tengo la tentación de hacer lo que se hacía, ¿no? El juego de las luces, la oscuridad. Echo de menos el entierro del Señor, ese cerrar el sarcófago con aquel sonido que dejaba. Eso no lo he vivido en ningún otro sitio. Me han dicho que en esta parroquia se hacía, que allá se hacía, pero siempre rememoras la experiencia de Ico, evidentemente. Incluso a veces cuando estoy celebrando la Eucaristía y canto el prefacio en un día especial, recuerdo la voz de don Carlos. O sea, y yo creo que le imito, me resulta inevitable, ¿no? Sí. Siempre aquí en la parroquia de la Concepción, pues hace unos años que se recuperó también el descendimiento, que se hace con una imagen muy antigua que está en el Calvario de San Vicente, y siempre pues cuando yo contemplo cómo los que hacen de santos varones descienden al Cristo, pues recuerdo pues el momento del tradicional descendimiento de
del Cristo que nosotros utilizamos como Cristo yacente, que es el Cristo del descendimiento, precioso, pues en Icó, ¿no? Yo tuve la dicha de realizarlo pues como seminarista en los años 80 y 85, siendo seminarista, ¿no? Y yo creo que también pues ese recuerdo, ¿no?, a esa Semana Santa pues de la infancia. Yo creo que tuvimos muchísima suerte de que se dieran en un momento determinado unas circunstancias que posibilitaron para una generación, me atrevería a decir, o para unas cuantas generaciones, porque éramos jóvenes de distintas edades, ¿no? Pero se posibilitó un momento que marcó la vida de muchas personas, ¿no? Entonces creo que para mí esa es la magia de la espiritualidad, ¿no? Así que creo que el acercamiento a todo lo que suponía esa Semana Santa, esa experiencia de convivencia y de retiro con el Padre Javier, con don Carlos, que es nuestro cura histórico en el pueblo y demás, creo que todo eso, lo que se generó con los grupos de Emaús, con la gente del pueblo, con todos los que participaban de las cofradías en un entorno del pueblo de Icó de los Vinos, creo que marcó una época, un momento del que yo creo que todos guardamos un recuerdo maravilloso y que creo que de alguna manera pues eso se sigue transmitiendo en las futuras generaciones, pues bueno, en el contexto que nos toca vivir, ¿no? Desde muy pequeño siempre estaba muy pegado a mi abuela Tita y ella era una persona de misa casi diaria y me llevaba. A mí el tema de la plástica, de la imaginería, siempre me cautivó, me fascinó. Y claro, yo iba a misa con ella y bueno, la misa quedaba ahí en un segundo plano y a mí lo que me gustaba era mirar para los retablos, ver las imágenes que tenemos aquí en Icó, que son de una hechura bastante importante, artísticamente hablando. En casa siempre ha habido cámaras de fotos y bueno, era una manera de detener el tiempo y tenerlo en mi casa cuando no estaba afuera. Empecé con una camarita muy básica, pero siempre buscando aquellas cosas que yo me traía para casa y que veía en mi cabeza. Pues el estar mirando una imagen, a lo mejor no desde el ángulo desde el que lo ve una persona cuando pasa un paso procesional por delante suya, sino llevar ese paso como a escenificarlo en la vida real. Entonces buscar ángulos muchísimo más forzados, encontrarme con las miradas, todo ese tema, pues pasarme horas dentro de la iglesia y a lo mejor con una imagen nada más. Vamos a ver, mi trabajo, yo siempre le digo a la gente, no, ahora es cuando empiezas a trabajar, ¿no? Cuando me dicen, cuando saben que yo estoy trabajando para el programa. Y yo siempre le digo a la gente, digo, mi trabajo empezó el año pasado. Porque las imágenes que utilizo en los programas de este año son las imágenes que se pudieron captar el año anterior. Algún año, momentos especiales que decías tú, no se van a volver a repetir. El primer año que estuvimos en San Francisco, por la restauración de la parroquia de San Marcos, cuando iba a salir el Nazareno de San Francisco en el encuentro. Y yo dije, esto no va a volver a ocurrir nunca en la vida. Pues yo fui revestido de hermano, pero cargué mi cámara. Y dije, bueno, pues esto me lo tengo que llevar. Hice la mitad del recorrido hasta que volvimos a pasar por San Francisco y allí ya sí dije, bueno, ahora aparco mi cámara y voy a ser hermano de la hermandad. Casualmente al año siguiente eso siguió durante unos cuantos años. Pues al año siguiente dije, bueno, pues voy a vivir como hermano la primera parte, y cuando llegamos a San Francisco volví a coger mi cámara revestido de nazareno y volví a hacer fotos durante toda la segunda parte del encuentro.
Yo soy la sacristana de San Marcos Evangelista. No es una tarea fácil, pero es bonita. En Semana Santa, pues es vivir aquí, porque son todos los días una celebración diferente. Este año, bueno, no tendremos las procesiones, pero aún así, gracias a Dios, tendremos Semana Santa, la vamos a celebrar de forma litúrgica. Vale la pena hacer las cosas que hacemos. Y es bastante. Lidiar también con muchas personas, porque son muchas camareras, muchos mayordomos, cada uno tiene su genio, su carácter, y yo también tengo el mío, ¿no? Y tenemos que compaginar todas esas cosas, no solo la liturgia, sino también humanamente, como personas, porque somos comunes y corrientes como cualquier familia, pero aquí nos congregamos en una sola familia, donde tenemos que hacer todas esas cosas, trabajar en equipo, aguantarnos, etcétera, pero bien, agradecida. De temas de monaguillo, somos un equipo de a donde sucedió a este San Marcos de Codoromino. Todo lo que tenemos, el grupito son Saúl, Esteban, Diego y yo. Éramos, bueno, un equipo que vaya situado por lo que ha hecho nosotros. Por ejemplo, en las celebraciones, si uno no puede hacer una cosa, no hay problema, no hacer lo otro. Al fin y al cabo, también cuando hay un grupo de monaguillos, no se trata solo de ayudar, sino también ayudar al otro, por si acaso en alguna celebración pasa algún imprevisto, pues se soluciona también. Y para eso también estamos los tres ayudándonos también. Una de las piezas características de mucho fervor por parte de los cristianos aquí en Icod de los Vinos es el nazareno, bueno, popularmente llamado nazareno, autor Martín de Andújar Cantos, tiene una cofradía, una hermandad de los nazarenos muy importante y lógicamente es protagonista en esas semanas de Santa, ese viernes de la madrugada, y es una de las procesiones más fabulosas, más magníficas, sobre todo por el silencio que encierra, ¿no? Estamos hablando 5 de la mañana, suena la matraca, la gente pues se convoca, la hermandad del Nazareno fabulosamente, profesionalmente nos lleva en volandas en toda esa caída de las estaciones, ¿no? Y tiene un recorrido por el conjunto histórico de Icod, con lo cual se adivinan y se ven, se expresa pues determinadas imágenes que son únicas. Hay gente muy madrugadora. Pues ya desde las 4 de la mañana se abre la iglesia, ahí vienen los nazarenos con chaqueta y corbata y bien, yo le suelo decir a la gente que el mejor vestido, sin duda que el hábito es el hábito que define a cada cofradía o hermandad, pero el mejor hábito es el del corazón, ¿no? Ese sacrificio de levantarse de madrugada y hacer una procesión que dura 5 horas, amigos, a hombro. 5 horas recorriendo pues el casco histórico del pueblo, un montón de gente detrás de ese que ha cogido la cruz por nosotros, para hacerlo solo digamos, de estética, ¿no? Tiene que dejarnos huellas, como dejan huellas en los que los cargan en sus hombros, pues dejarnos huellas sobre todo en el corazón. Es impresionante la procesión, sobre todo el encuentro de María con su hijo, de San Juan, de la Magdalena, de la Verónica, pues un Vía Crucis de verdad, un Vía Crucis de 14 estaciones hasta llegar al Calvario, con el alto de la Plaza de la Pila, donde todo el mundo espera el sermón, el famoso sermón acompañado con un coro increíble,
que es el coro de los mirlos de madrugada, que se empeñan el Viernes Santo en darnos una sinfonía que hace de fondo a ese sermón, la verdad que maravilloso. Yo de chiquito venía con mis padres y siempre venía a la Plaza La Pila. Siempre buscaba la manera de estar en la Plaza La Pila lo más cerca al encuentro nazareno. De chiquito me estoy refiriendo 5 o 6 años. Esa imagen de cuando llega la Virgen y le hace la reverencia al nazareno, eso lo tengo yo muy grabado. Y el nazareno sí, porque yo he visto muchas imágenes del nazareno, pero como el nazareno digo, no. El nazareno siempre llama. Es venir aquí, relajarte, es estar en la presencia del nazareno y te sientes cómodo. Disfrutas aquí al lado del nazareno. La mirada penetra. Llegar aquí y mirar el nazareno es como si te estuviera abriendo los brazos y te dijera bienvenido. Cuando salimos de aquí, que llevamos el nazareno a hombros, ya sales mentalizado que si hay que salir de aquí hasta el Calvario y volver sin descansar, hay que llevarlo, se lleva. Siempre nos vamos relevando y tal, pero el cargar el nazareno es sentimiento, es cuando te cae el peso arriba, tú dices, ayúdame, mi nazareno. Y bien, ya regresamos aquí, donde hay un momento para mí muy especial, que además lo descubrí aquí y yo no lo tenía, nunca lo había hecho ni en las parroquias donde he estado, porque aquí hay una reliquia, tantas cosas ricas y buenas que hay aquí, que son signos de expresión de fe y de generosidad, que es el Ligno Crucis, un trocito de la verdadera cruz de Cristo, autentificado con su auténtica, que entra bajo palio una vez colocado el nazareno para que la gente pase y todo el mundo con respeto pasa y deposita un beso en ese pequeñísimo trocito, que es menos que una uña pequeña, pero que sabemos que ahí, según la auténtica, pues estuvo clavado el cuerpo de nuestro Redentor. Pero es que tenemos otras obras como la Cruz de Filigrana de Plata, también venida del otro lado en América y donada por el deán de La Habana, don Nicolás Esteves Borges, que fechada en 1667, pues la dona a su ciudad de origen, ¿no? Y en un primer momento la Cruz de Filigrana de Plata empieza a ofrecerse en el Día de la Cruz,
pero luego ya empieza a integrarse en la Semana Santa de Ico de los Vinos y ha sido una pieza importantísima. Estamos hablando de la Cruz de Filigrana de Plata, es única en el mundo, con ese tamaño, con esa majestuosidad y, entre otras cosas, pues fue una de las piezas favoritas por parte de la Ciudad del Vaticano cuando la Exposición Universal de Sevilla en 1992, ¿no? Siempre la Semana Santa ha tenido, y esa fortaleza interna la ha hecho que camine de una forma independiente a lo que es la parte institucional. Y así debe ser, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que supone tanto o puede suponer tanto para el pueblo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista turístico atractivo, ¿no? Que yo creo que hay que trabajar aún más en sacar adelante, en vender, en promocionar más la Semana Santa, ¿no? Se vive con fervor, toda la gente del entorno de la Semana Santa históricamente la ha defendido, están las cofradías ahora, bueno, todo eso hará que se mantenga en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que yo sí creo que sería interesante, y en el mundo en que vivimos, donde la actividad económica pasa por promocionar todo, que tiene también esa posibilidad de promoción turística interna en el ámbito isleño, canario y, por supuesto, peninsular y extranjero, ¿no? Pero esos componentes para una institución, para un alcalde, pues son importantes también porque pueden suponer beneficio en todos los sentidos y beneficio económico, de promoción del pueblo y de promoción no solamente para el propio momento de la Semana Santa, de lo que supone, del atractivo, de que venga gente al pueblo. En Vano tenemos en torno a unas 2.000 camas, ¿no? Regadas por todo el municipio, turismo rural, nuestros hoteles emblemáticos, y bueno, se trata de aprovechar todos los recursos que tenemos como pueblo para mantener viva la vida económica también del pueblo, ¿no? Y no sé cómo la gente tiene arrojo y tiene fuerza, ¿no? En la tarde comienza la procesión magna. Procesión magna en el que se desarrolla todo ese recorrido procesional y vemos determinadas piezas fabulosas. El Cristo de las Aguas, pues por ejemplo, es una de las principales que también está en esa procesión magna, y estamos hablando de una pieza artística de Francisco Alonso, y con ese carácter, ese desnudo, se destaca, o por lo menos los profesionales de Bellas Artes, ese sentido del estilo propio del Cristo de las Aguas, tan recogido, tan íntimo, característico de Francisco Alonso. El Cristo de las Aguas es una obra, como todos bien saben, de Alonso de la Raya, de 1643, y no solo es una imagen que es simbólica por su valor histórico, sino devocional. Una imagen que procesiona el Viernes Santo, pero que no solo tiene su día el Viernes Santo, sino tiene un protagonismo unas semanas antes. Podríamos decir que 15 días antes es el procedimiento del descendimiento, donde se lleva haciendo muchísimos años. Diría, no me atrevo a dar cifras, pero cerca del centenar de años que se hace el descendimiento. Antiguamente se hacía un poco pues por seguridad, porque era una labor de los que trabajaban en la Semana Santa, se hacía a puerta cerrada, y hace unos años que don Rubén pues le ha querido dar un protagonismo distinto. Le ha querido dar un protagonismo donde el pueblo participe en el descendimiento. Son sentimientos encontrados, es un cúmulo de sentimientos en los que no solo es el ver llegar al Cristo, a cogerlo en tus manos, sino el miedo que sientes desde el momento que sale desde la parte alta hasta que llega abajo, ¿no? Siempre tienes el miedo de que se pueda caer. Y después es el sentimiento del arranque de la Semana Santa, ¿no?
Y bien, y después ya ese momento también siempre adornado como una especie de tragedia cuando se hace el Santo Entierro, ¿no? Con el sarcófago que suena, se deja caer la tapa y hace un sonido en la iglesia donde se apagan las luces, pues increíble, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, pues ha muerto el Señor. Me impresiona mucho eso, no solo ese momento, sino cuando doblan las campanas y la gente dice, alguien ha muerto. Tenemos la fortuna de tener aquí pues piezas únicas, artísticas, como el Cristo yacente, ¿no? El Cristo difunto que viene de Michoacán, de México, que los indios tarascos con esa pasta de maíz elaboraban un Cristo, una pieza que es fabulosa para hacer determinadas ceremonias como la del descendimiento. ¿Se acuerdan que les decía que entramos a la Semana Santa de manos de la Virgen María, de los dolores? Pues entramos ahora en la vigilia de la Pascua de manos también de la Virgen María, que sale como Nuestra Señora de la Soledad, en la soledad de la noche de la muerte de su Hijo, para amanecer en la resurrección de su Hijo. Y bueno, y culminamos también desde hace unos años, siempre se ha hecho, pero desde hace con una talla hermosísima de un escultor cordobés, Zafra, Paco Zafra, Francisco Zafra Romero, de Imponente del Resucitado, donde poquito a poco ha ido cogiendo devoción la gente, ¿no? Y yo no sé qué es lo que pasa, pero cada vez que entra en la iglesia de San Marco, que viene el domingo de resurrección desde el Calvario, le conmueve a la gente que aplaude, diciendo, pues claro que es el aplauso, que hemos vencido, ha vencido la muerte y ha resucitado. Cuando Paco Romero me decía, ¿cómo quieres que te lo haga? Yo digo, que tenga las llagas, que tenga las marcas de su cicatriz, porque no se les pasó, y son marcas de amor, y tiene en su mano un corazón, y el corazón es el corazón de los icodenses que durante 500 años pues le han dicho a Dios que sí, ¿no? Y le han dicho a Dios que lo quieren, y le han dicho a Dios que vale la pena esta historia y que quieren seguir a Jesús, ¿no? Y es el corazón de los icodenses. Este año no va a salir las imágenes, no va a haber procesiones y hay Semana Santa, pero le falta algo, le falta ese aroma del sudor, el aroma de las flores que se colocan, el aroma del amor que le falta ese aroma. Yo la Semana de Ico le pondría 3 titulares por las Semanas Santas que yo he vivido en otras parroquias. Bueno, la primera es de la importancia que es para el icodense estos días sagrados, su importancia. Segundo, son incansables, es decir, cómo la gente mantiene el tipo durante todos los días de la Semana Santa. Todos los días hay procesiones, todos los días hay algo que preparar, todos los días cómo mantiene el tipo. Y tercero también como un tesoro. Y eso lo he descubierto aquí en Ico, como la gente tiene la Semana Santa como un gran tesoro. El chico siempre había en casa y en el entorno familiar el Cristo en la laguna,
el Corpus, la Rotava y Semana Santa Nicó, ¿no? Posiblemente dicho por icodenses, ¿no? Y fomentado y defendido por icodenses, pero bueno, que pone de manifiesto lo importante de la Semana Santa en Icó de los Vinos de siempre, ¿no? Para mí hay dos Semanas Santas, la Semana Santa de Icó y todas las demás. Y por eso la Semana Santa de Icó de los Vinos pues es una de las principales. Está mal que un poco uno haga apología, pero realmente Semana Santa la de Icó de los Vinos.